que voy a estar haciendo figuras en la pizarra y eso toma un poco de tiempo. Bien, buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a una clase más de matemáticas de séptimo grado. El día de hoy vamos a continuar viendo, ¿se acuerdan que vimos la introducción a ángulos en la última clase del parcial pasado? De hecho, esa clase no entró en el examen porque viene para este parcial. Entonces, hoy vamos a ver construcción de ángulos. Siempre en todas las clases acostumbro a dar un breve repaso, del tema anterior o de la clase anterior para refrescar los conocimientos de los estudiantes. De repente algunos, ya que estábamos en época de exámenes, se les olvida o algunas cuestiones ahí las han olvidado. Entonces siempre acostumbro a dar un breve repaso antes de entrar en el tema de hoy. Voy a ir un poco rápido porque son cosas que ya las vimos, solo es para repasar, ¿verdad? Ahí dice repaso de la clase anterior. El tema se llamaba ángulos. Y decíamos que la definición de un ángulo, teníamos la definición de un ángulo, la medida y la congruencia. La definición del ángulo y los temas fundamentales sobre este se estudiaron en cuarto, quinto y sexto. Aquí recordamos, ¿verdad? Un ángulo es la abertura que forman dos rayos. Aquí tenemos el rayo AB y el rayo AC, que se unen en un punto común. En este caso es el punto A, llamado vértice. A esto le llamamos vértice y lo que está dentro es el ángulo. Por ejemplo, este ángulo sería el ángulo X. Y este ángulo está formado por los rayos AC y los rayos AB. A estas alturas todo el mundo tiene que saber qué es un rayo, qué es una recta y qué es un segmento. El rayo tiene punto de inicio, pero no tiene final. La recta no tiene punto de inicio y tampoco tiene punto final, sino que es infinita en ambos lados. Y el segmento son dos puntos que están unidos por una recta. Entonces eso ya lo tienen que saber. Este es un ángulo, este es el vértice y el ángulo se forma o es la abertura que hay entre dos rayos. El ángulo mostrado se puede designar de varias maneras. Aquí podemos decir que es el ángulo A, también podemos decir que es el ángulo BAC. Siempre que mencionamos estos tres puntos, el punto de en medio es el del vértice, ¿verdad? Por ejemplo, aquí mencionamos los puntos BAC. Entonces, el punto de en medio tiene que ser el del vértice y se escribe de la siguiente manera. Si ustedes se fijan, esta como semiflecha es la que vamos a utilizar para representar los ángulos. Entonces, puede ser el ángulo A, el ángulo BAC o el ángulo CAB. Y también podemos decir que es el ángulo X. También se pueden utilizar letras, cualquier letra del alfabeto para representar los ángulos. No se debe confundir el símbolo del ángulo con el símbolo menor que. Si ustedes se fijan, son diferentes, ¿verdad? El del ángulo tiene una línea plana abajo y otra va hacia arriba. Y este es como una punta de flecha, el del menor que. Recordando la definición de rayo. Rayo es un segmento de recta que comienza en un punto determinado y se extiende en una dirección. El rayo con extremo en A y que pasa por el punto B se escribe como rayo AB. Entonces, esta era la diferencia, ¿verdad? De rayo y de recta. Con dos rayos podemos construir un ángulo. Para medir ángulos se utiliza el transportador. La unidad que utilizaremos para medir ángulos es el grado y se utiliza el símbolo que es como una O pequeñita que se escribe arriba, ¿verdad? Por ejemplo, 90 grados se expresa como, aquí aparece, ¿verdad? 90 y colocamos el símbolo de grado que es esta ruedita pequeñita que está aquí arriba. Y acá tenemos el transportador. Dice que la graduación tiene una graduación exterior y tiene una graduación interior. Esta nos sirve cuando medimos ángulos que están en esta dirección. Y la graduación exterior nos sirve cuando medimos ángulos que están en esta dirección. Y este es el borde del transportador y este es el centro. Siempre que vamos a medir un ángulo, el centro se debe poner encima del vértice del ángulo. Y esta la llamamos línea horizontal que tiene la marca 0, ¿verdad? Aquí es donde marca el inicio de la graduación. Aquí cuando medimos va de 0 hasta 180 y en el otro lado comienza de 0 y va hasta 180 al otro lado. También hay transportadores circulares que tienen 360 grados, que tienen todo el círculo, ¿verdad? Pero el más común, el que siempre vamos a ver en nuestro juego de reglas, es este que está acá. Este es el transportador y se utiliza para medir ángulos. Está graduado y el símbolo que utilizamos para los grados es esa O chiquitita. Pregunta de examen, ¿verdad? ¿Cómo se llama el instrumento que utilizamos para medir ángulos? Transportador. Bien. Y teníamos un ejemplo acá, ¿verdad? Mida con el transportador el ángulo BAC de la figura a la derecha. Miren, este es el ángulo BAC. Fíjense bien,
La letra que contiene el vértice siempre va en medio, ¿verdad? Cuando lo nombramos. Sería, véase, también este ángulo se podría nombrar como CAB. De las dos maneras se puede nombrar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Colocar y hacer coincidir el centro del transportador con el vértice en A, el ángulo, y ajustar la línea horizontal de la marca 0, que sería esta con la línea horizontal, sobre el rayo AB del ángulo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Colocamos el transportador encima, el centro del transportador va en el vértice y hacemos coincidir la línea horizontal del transportador con el rayo AB. Luego medimos y nos damos cuenta, mire, 10, 20, 30 y mide 40 grados. Si ustedes lo miden con el transportador, les va a coincidir en 40 grados. Acuérdense que para este lado vamos a utilizar la grabación interna, ¿verdad? No vamos a utilizar la otra grabación. Si yo le pongo que mides, a ver, creo que hay 140 aquí, entonces sería una medida errónea. Se debe medir a este lado, se mide con la grabación interna y al otro lado con la grabación externa. Dos ángulos que tienen la misma medida se llaman ángulos congruentes. Si el ángulo A y el ángulo B son congruentes, entonces se escriben utilizando este igual con una virgulilla encima. Eso significa que son congruentes, ¿verdad? Decíamos en la clase anterior que una virgulilla es la misma línea que le ponemos o esta colita que le ponemos a la ñ encima, ¿verdad? Entonces, cuando veamos un igual con esa virgulilla, entonces vamos a decir que son congruentes los dos que están a los extremos, ¿verdad? Son congruentes significa que tienen la misma medida. Entonces, en este caso, el ángulo A es congruente con el ángulo B. Hay que aprender a leer esta nomenclatura, ¿verdad? De aquí en adelante, en octavo y en noveno, vamos a ver estos temas y en octavo ya no voy a estar repitiendo qué significa cada símbolo. Entonces, usted ya debe ir memorizándolo. Este símbolo es ángulo, entonces se lee ángulo A congruente con ángulo B. La medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo B, entonces el ángulo A es congruente con el ángulo B. También teníamos la clasificación de los ángulos y decíamos que habían ángulos agudos. ¿Cuáles eran los ángulos agudos? Los ángulos agudos eran aquellos que iban de 0, que eran mayores que 0. La medida de este ángulo, aquí en este caso mencionan el ángulo A, ¿verdad? La medida del ángulo A es mayor que 0 y menor que 90. O sea que un ángulo es agudo si va de 1 a 89 grados. Ahí podemos decir que es agudo, ¿verdad? Si va de 1 a 89 grados. Ya si mide 90 ya no es agudo, ¿verdad? Entonces por eso dice que la medida del ángulo A debe ser mayor que 0 y menor que 90. Entonces el ángulo, si la medida del ángulo A es mayor que 0 y menor que 90, entonces el ángulo A es un ángulo agudo. Y aquí tenemos un dibujo como un ejemplo. Luego teníamos el número 2, que era el ángulo recto. Entonces me dice que si la medida del ángulo A es igual a 90 grados, entonces el ángulo A es un ángulo recto. ¿Cómo identificábamos los ángulos rectos? Porque siempre se le coloca este cuadrito, ¿verdad? Siempre que en una figura geométrica veamos este cuadrito, entonces nosotros decimos, ahí hay un ángulo recto que mide 90 grados. Luego teníamos el tercero, aquí está, ¿verdad? Para indicar un ángulo recto en la figura se utiliza este símbolo. En el tercero teníamos el ángulo obtuso. El ángulo obtuso es que la medida de ese ángulo es mayor que 90, pero menor que 180. O sea, de 91 a 179, decimos que es un ángulo obtuso, ¿verdad? Van a partir de 91 hasta 179. Entonces, este es un ángulo obtuso, ¿verdad? Ya si mide 180, ya no es un ángulo obtuso. Y si mide 90, es ángulo recto. Solo son los que están entre medio de esos valores, ¿verdad? Y por último teníamos el ángulo llano. El ángulo llano dice que la medida de ese ángulo es igual a 180 grados. Entonces el ángulo A en este caso es un ángulo llano. Un ángulo llano, perdón. En este caso se forma una recta. ¿Está? Un ángulo llano se forma una recta y mide 180 grados. Eso era la clasificación de ángulos de acuerdo a sus medidas, ¿verdad? Que ya la habíamos visto en clases anteriores. Luego tenemos que si dos rectas o segmentos, rayos o segmentos se cortan en un punto, se forman 4 ángulos. Los ángulos que están uno frente al otro se llaman ángulos opuestos por el vértice. Fíjense bien, tenemos el ángulo D y el ángulo B. Tenemos el ángulo A y el ángulo C. En la figura, el ángulo A y el ángulo C son opuestos por el vértice. También el ángulo B y el ángulo D son opuestos por el vértice. A esto le llamamos opuestos por el vértice. Fíjense bien,
En este caso, el D con el B son opuestos por el vértice y el A con el C son opuestos por el vértice. Observe que el ángulo A es el ángulo opuesto por el vértice al ángulo C y que la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo C y que el ángulo B es el ángulo opuesto por el vértice al ángulo D y que la medida del ángulo B es igual a la medida del ángulo D. De lo anterior se concluye que la medida del ángulo A es congruente con la medida del ángulo C y que la medida del ángulo B es congruente con la medida del ángulo D. Entonces, aquí quiero yo hacer hincapié en algo. Fíjense bien, los ángulos opuestos por el vértice son congruentes, es decir, los ángulos opuestos por el vértice tienen la misma medida. ¿Se acuerdan la tarea que yo dejé? Les dejé una figura parecida a esta, que habían 3 rectas. Usted tenía que encontrar la medida de los ángulos que estaban ahí y le daban la medida de un ángulo, o de 2 creo, no recuerdo. Entonces, voy a verificar aquí en mi libro, porque sí creo que le daban la medida de 2 ángulos. ¿Qué era lo que tenía que hacer usted en esa tarea? Lo que tenía que hacer, sí, daban la medida de 2 ángulos. Fíjense bien ahí en su cuaderno, es el ejercicio 1.5. Fíjense ahí en su cuaderno, ejercicio 1.5. Voy a detenerme acá porque considero que muchos cometieron un gran error al resolver esa tarea. Yo sé que algunos lo hicieron bien, pero hay otros que no la hicieron bien. Entonces voy a detenerme ahí. De nada me sirve a mí avanzar si ustedes no entienden los conceptos, ¿verdad? Voy a detenerme ahí. Voy a compartir pantalla. Aquí está. Fíjense bien, es esta figura que está acá. ¿La ven? Este ejercicio es. Ahí está. Encuentre las medidas de los ángulos A, B, C y D. ¿Qué tenía que hacer usted? Fíjense bien. Acá tenemos este ángulo que es de 80 centímetros. ¿Lo ven? Es un ángulo de 80 centímetros. Perdón, de 80 grados. Un ángulo de 80 grados. Este ángulo es un ángulo opuesto por el vértice con el ángulo A. ¿Qué significa? Que son congruentes, o sea que tienen la misma medida. Entonces, a partir de aquí, ¿qué voy a hacer yo? Si este ángulo de 80 grados es opuesto por el vértice con A, significa que A también mide 80 grados. Entonces, lo que iba a hacer era colocarle aquí 80 grados. A mide 80 grados. Ahora voy con el ángulo C. El ángulo C es opuesto por el vértice con este ángulo que está acá que mide 35 grados. Como los ángulos opuestos por el vértice tienen la misma medida y son congruentes, significa que el ángulo C también mide 35 grados. Miren qué fácil era resolver este ejercicio y la mayoría se pusieron a inventar y me sacaron un montón de números que no sé de dónde los sacaron. Ahora, ya tengo el A y el C. ¿Cómo puedo hacer yo para encontrar el ángulo B y el ángulo D? ¿Cómo haría para encontrar el ángulo D y el ángulo B? Fíjense bien, aquí, vean esta línea. Todo esto que está acá debe medir 180 grados porque forma un ángulo llano. ¿Sí? Todo esto que está acá debe medir 180 grados. Esther Andino tiene levantada la mano. Permítanme. Encienda su micrófono, Esther. Teníamos que medir con el transportador. Acuérdense que ya les había enseñado de los ángulos complementarios y los ángulos suplementarios. ¿Se acuerdan? Que eso lo enseñé yo. ¿Cuáles eran los complementarios y los suplementarios? No era que iban a medir con el transportador, iban a aplicar lo que aprendimos en clase. Fíjense bien, sabemos que un ángulo suplementario son aquellos ángulos que sumados dan igual a 180 y que los ángulos complementarios son aquellos que sumados o la suma de sus medidas da igual a 90. En este caso tenemos toda una recta, entonces estos 3 ángulos que están arriba, el P, el A y el 35, deben sumar 180. Ya sabemos que el primero, que es este que está acá, mide 35. Ya sabemos que el segundo, como es opuesto por el vértice con 80, mide 80. ¿Qué teníamos que hacer? 80, como A mide 80, y vamos a decir 80 más 35 es igual a 115.
Si todo debe medir 180, entonces voy a restar 180 a 180 le voy a restar 115 y me quedaban 65. Por lo tanto, lo que haría falta sería el ángulo B, que sería de 65 grados. Como ya sé que B mide 65 grados y B es opuesto por el vértice con D, por lo tanto miden lo mismo, entonces D también medía 65 grados. Ahí me está contestando en el chat, bien va quedando. Entonces, para eso había que aplicar los ángulos complementarios y ángulos suplementarios, que yo lo enseñé y desarrollé ejercicios. Pero muchos se pusieron a inventar y me pusieron un montón de números que nada que ver. Entonces, en este ejercicio, lo que estábamos aplicando era lo que estamos viendo acá, de los ángulos opuestos por el vértice. ¿Qué significa ángulos opuestos por el vértice? Que tienen la misma medida. En este caso, la medida del ángulo A es la misma que la medida del ángulo C y la medida del ángulo D es la misma que la medida del ángulo B. Ese ejercicio no estaba tan difícil, solo había que ir viendo cuáles eran opuestos por el vértice y cuáles eran suplementarios. A eso se refería. Bien, vamos a avanzar porque este solo es un repaso de la clase anterior. Ahora sí, llegamos al tema de hoy que se llama construcción de la bisectriz. Acuérdense que el tema se llamaba construcción de ángulos, pues la bisectriz es un ángulo. Ya vamos a ver. En cuarto grado se estudió el rombo como el paralelogramo que tiene 4 lados iguales y ángulos opuestos iguales. Sus características son las siguientes. Este es un rombo, ¿se acuerdan? Que lo tuvieron que haber visto en cuarto grado. Bueno, pues si no se acuerdan, aquí lo voy a mencionar. Fíjense bien que aquí están los lados. Aquí están todos los lados y tengo unas líneas que van acá, que lo dividen por el centro. Decíamos en clases anteriores que esta rayita que está aquí me indica que son congruentes, ¿verdad? Entonces, esta rayita es congruente con este, que significa que el lado AB mide lo mismo que el lado AD. Igual, esta rayita que está acá es congruente con este y con esta, que significa que el lado DC mide lo mismo que el lado BC. Pero adentro vemos otras rayitas. Aquí tengo 2 rayitas y acá también hay 2 rayitas. ¿Qué significa? Que desde A hasta el centro mide lo mismo que desde el centro hasta C. Y si se fijan, aquí arriba tengo otras 3 rayitas y aquí abajo tengo otras 3 rayitas. ¿Qué me indica? Que desde B hasta el centro mide lo mismo que desde el centro hasta D. O que estos segmentos miden lo mismo. Y también tengo este cuadrito. A ver, alguien que me responda qué significa este cuadrito. A ver, levanten la mano. Ok, Edgar Raudales. Encienda su micrófono, Edgar. ¿Qué ¿Qué es significa? ángulo recto? Ajá, que es un ángulo recto. ¿Cuánto mide un ángulo recto, Edgar? 90, profe. Ajá, mide 90 grados, exacto. Entonces, si se fijan, todo esto nos va dando indicaciones. Ahora, fíjense bien, miren que este ángulo está en verde y este que está acá también está en verde. Y este del D está en rojo y este del B está en rojo. Eso significa que el verde con el verde tienen la misma medida y que este rojo que está acá con este rojo de acá tienen la misma medida. Entonces, ahí pudimos ver un montón de congruencias, ¿verdad? Entonces, las congruencias ahí las vamos identificando en todas las figuras. Cuando hablamos de los lados, acostumbramos a ponerle estas rayitas para señalar que son congruentes. Fíjense bien. Y cuando hablamos de los ángulos, les colocamos el color. Por ejemplo, este está en verde y este está en verde, significa que miden lo mismo. Ahora, esto es un rombo. Y decíamos que un rombo tiene 4 lados iguales. ¿Serán iguales todos los lados? Fíjense bien. AD mide lo mismo que DC. DC mide lo mismo que BC y BC mide lo mismo que AB. Son iguales. Y tienen ángulos opuestos iguales. Ángulos opuestos. Fíjense bien, ¿quién es opuesto? D es opuesto con B y son iguales. A es opuesto con C y también son iguales. A eso se refiere. Las diagonales se cortan a la mitad. ¿Qué serán las diagonales? Las diagonales son estas líneas que van desde cada vértice hasta el otro vértice o que tienen ángulos opuestos, dividen a los ángulos opuestos, ¿verdad? Por ejemplo, esta es la diagonal AC y esta es la diagonal DB. Entonces dice, las diagonales se cortan a la mitad. Fíjense bien, se cortan a la mitad las diagonales. A la mitad de las dos se cortan.
Las diagonales se cortan formando ángulos rectos. Por eso tenemos este cuadrito acá y nos decía Edgar que este era un ángulo recto de 90 grados. Así se cortan las diagonales. Son características de un rombo, ¿verdad? Un rombo tiene 4 lados iguales, los ángulos opuestos son iguales, las diagonales se cortan a la mitad y las diagonales forman ángulos rectos. Esas son las características de un rombo. Fíjense bien, dado el rombo ABCD, mida con el transportador los ángulos A, B, C y D y compare sus medidas. Entonces, esta figura, la ven acá, a esto se refiere, ¿verdad? Este es el rombo ABCD. Entonces lo voy a hacer en la pizarra para enseñarles cómo se hace, ¿verdad? Entonces aquí está. Fíjense ustedes, este es el rombo, ¿verdad? Entonces, ¿qué me decía? Mida con el transportador la medida, mida con el transportador la medida de los ángulos A, B, C y D y compare sus medidas. Eso es lo que voy a hacer. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar el transportador. Ok, voy a comenzar por el ángulo A. ¿Cómo voy a medir el ángulo A? Observen bien para que ustedes aprendan a usar el transportador cuando hagan sus tareas. Decíamos que el centro del transportador se debe poner justo en el vértice del ángulo que vamos a medir. Aquí comienza, este es el vértice del ángulo A, entonces ahí lo voy a poner. Ahí debo ponerlo, miren, justo el centro del transportador, justo en el vértice del ángulo que voy a medir. Ahí está. Ahora voy a hacer, fíjense bien, el ángulo A es... Profe. Profesor. Profe, no está compartiendo pantalla. Permítame. Pensé que estaba compartiendo. Bueno, ahí está. Ok, voy a volver a explicar. Este es el rombo, ¿verdad? Con el que estoy trabajando en el ejercicio, ¿verdad? ¿Se fijaron? Entonces, lo que me pedían era encontrar las medidas de los ángulos A, B, C y D y comparar las medidas. Entonces, para medir ángulos voy a hacer lo siguiente. Fíjense bien, este es mi transportador. La medida que me están pidiendo es la medida del ángulo A. ¿Cuál es el ángulo A? Es este que está aquí, ¿verdad? Este es el ángulo A, miren. Va desde aquí hasta acá. Esa es la medida que yo necesito. Entonces, lo que voy a hacer es utilizar el transportador. Voy a colocar el centro del transportador en el vértice del ángulo. Mire, aquí es el vértice del ángulo A y ahí voy a colocar el centro de mi transportador. Ahora, ¿qué voy a hacer? Yo lo que necesito medir es el ángulo A. Entonces, voy a girar el transportador y lo voy a colocar en la línea. Mire, este es el ángulo A. Ahora voy a medir cuánto mide el ángulo A. Fíjense bien, acá está en la línea o en el segmento, en uno de los segmentos del ángulo. Y con el otro voy a sacar la medida. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide este ángulo? A ver. Acuérdense de levantar la mano para participar. ¿Cuánto mide el ángulo A? Anthony diría, encienda su micrófono. Enciéndalo. 40 grados. Ajá, 40 grados. Fíjense bien. Entonces, sabemos que ese ángulo mide 40 grados. Ahora, a mí me piden encontrar las medidas de A, de B, de C y D. Ahora, ahí mismo yo puedo encontrar la medida de B. ¿Qué voy a hacer? Solo voy a girar. ¿Qué voy a girar? El transportador. Lo coloco en uno de los segmentos o de los rayos. Bueno, en este caso son segmentos que me forman el ángulo. Lo giro. Y acuérdense que cuando trabajamos con ángulos que están a este lado, utilizábamos la grabación externa. Perdón, la grabación interna. Y si son ángulos que están a este lado de acá, utilizamos entonces la grabación interna. Entonces aquí voy a ver la grabación interna, que es esta que está acá. ¿Cuánto mide el ángulo B? Si ustedes se fijan, también mide 40 grados. Entonces, ¿qué sucede? El ángulo A con el ángulo B miden
o tienen la misma medida. Ángulo A y ángulo B tienen la misma medida. Ya vimos que miden 40 grados. Ahora vamos a medir, según el ejercicio, voy a medir los ángulos C y D. ¿Qué voy a hacer? Voy a colocar el centro del transportador justo en el vértice de donde voy a hacer la medida. Voy a colocar o voy a hacer coincidir la recta del transportador con uno de los segmentos que conforman el ángulo y con el otro voy a medir en el transportador. ¿Cuánto mide? Mide 50 grados. El ángulo C mide 50 grados. Entonces ya tengo las medidas del ángulo A y B miden 40 y el ángulo C mide 50 grados. Ahora, ahí mismo voy a girar el transportador y voy a sacar la medida del ángulo D. Ahí está la medida del ángulo D. Si se fijan, el ángulo D también mide 50 grados. Ahí está. Si se fijan, el ángulo C y el ángulo D también miden 50 grados. De igual manera, las medidas de los otros ángulos, que en este caso sería el ángulo, el ángulo G, si ustedes se fijan, solo corre el transportador, también mide 50 grados. Y si lo giramos, podemos encontrar la medida del ángulo H, que también mide 50 grados, fíjense bien. Y también podemos encontrar las medidas de los que están aquí abajo, que sería del ángulo. Si queremos encontrar la medida del ángulo E, que también mide 40 grados. Ahí mismo, si queremos encontrar la medida del ángulo F, que también mide 40 grados. Entonces, si se fijan, con el transportador acabamos de encontrar las medidas de los ángulos. ¿Qué podemos concluir de todo lo que estamos viendo acá? Aquí podemos llegar a una conclusión. Ustedes se fijan, aquí podemos llegar a una conclusión. ¿Qué tienen en común? Si se fijan, la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo B, es igual a 40 grados. La medida del ángulo C es igual a la medida del ángulo D, que es igual a 50 grados. De igual manera, la medida del ángulo E y el ángulo F es igual a 40 grados y la medida del ángulo G y el ángulo H es igual a 50 grados. Entonces, aquí les estoy enseñando cómo medir los ángulos. Ahora volvamos a la clase. Esto acá está en la presentación, ¿verdad? Yo lo expliqué cómo se hace en la pizarra virtual. Entonces aquí estaba, ¿verdad? Lo que yo acabo de mencionar, la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo B, que es de 40, la medida del ángulo C igual a la medida del ángulo D, que es de 50, y de igual manera las medidas de los ángulos E, F, G y H también son medida del ángulo E igual a la medida del ángulo F, que es 40, y medida del ángulo G y medida del ángulo H es igual a 50. Observe que las diagonales del rombo dividen sus ángulos en dos ángulos de igual medida. En sexto grado se aprendió que la línea que divide un ángulo en dos ángulos de igual medida se llama bisectriz del ángulo. De lo anterior se puede concluir una característica del rombo. Sus diagonales son bisectrices de los ángulos opuestos. Entonces, en este caso, las bisectrices son estas diagonales. Estas diagonales, ¿por qué se les llama bisectriz? Porque dividen, digamos, esta diagonal divide el ángulo D en dos, ¿verdad? En ángulo A y ángulo B. Y dividen al ángulo B en dos, en ángulo E y ángulo F. Entonces, las diagonales se les llama, a estas son diagonales y también son bisectrices de los ángulos opuestos. Esta sería la diagonal de B y esta sería la diagonal AC. La diagonal AC divide el ángulo A en C y D y el ángulo C en H y G.
En el rombo ABCD, la diagonal AC es bisectriz del ángulo A y del ángulo C. Y la diagonal BD es bisectriz del ángulo B y del ángulo D. Entonces, estas se llaman diagonales y bisectriz de un ángulo. A continuación, se hará la construcción de la bisectriz de un ángulo usando las propiedades del rombo. Construir figuras es dibujarlas utilizando solo regla y compás. La regla se usa para trazar rectas o segmentos y el compás se usa para trazar circunferencias con centro en un punto y trasladar las medidas. La definición de un rombo es un cuadrilátero que tiene sus 4 lados iguales, ¿verdad? Es lo que acabamos de ver. Ejercicio 2.2. Construya, usando las propiedades del rombo, construya la bisectriz del triángulo, perdón, del ángulo A o B con regla y compás. Usando las propiedades del rombo, construya la bisectriz del ángulo A o B con regla y compás. Entonces, vamos a utilizar las propiedades del rombo para construir una bisectriz. Este es el dibujo que nos están dando, ¿verdad? Usando las propiedades del rombo, construya la bisectriz del ángulo A o B con regla y compás. Entonces, es lo que voy a hacer ahorita, pero lo voy a hacer en la pizarra para que ustedes vayan viendo paso a paso. Voy a ver si puedo trasladar esta figura a la pizarra. Si no, entonces voy a dibujar otra vez eso. Permítanme. Bien, el ejercicio me decía que usando las propiedades del rombo, construya la bisectriz del ángulo A o B con regla y compás. Ojo, ¿verdad? Solo me está diciendo que utilice regla y compás. Entonces, en el paso 1, lo que voy a hacer es trazar un arco con centro en O. Un arco significa que voy a utilizar un compás, ¿verdad? Entonces, aquí lo tengo. Voy a sacar el compás. Voy a trazar un arco, me dice, trazar un arco con centro en O. Ahí es el centro. Con un radio cualquiera, dice. Trazar un arco con radio en O y con cualquier radio que corte los rayos a O, que corte los rayos a O A y OB, que corte estos dos rayos. Dice que el radio puede ser cualquiera, ¿verdad? Obviamente que no sobrepase los puntos. Entonces voy a tomar este. Voy a trazar esto con color azul para que se vea mejor, ¿verdad? Voy a trazarlo con color azul para que se vea mejor. Voy a utilizar el color azul. Y dice que voy a trazar un arco. Obviamente, desde acá, termino. Y lo voy a hacer punteado, ¿verdad? Creo que está muy grueso. Vamos a hacerlo más fino. Lo vamos a ir punteando. Ahí. Creo que va a costar un... Ahí. Ustedes lo pueden hacer en su cuaderno de esta manera, ¿verdad? Lo voy haciendo punteado porque al final ese arco lo tengo que borrar. Generalmente esto se hace con un lápiz más suave. No se presiona mucho el compás porque al final eso se tiene que borrar. Bien, ese es el primer paso, ¿verdad? Trazar un arco con centro en O y con cualquier radio que corte
los rayos OA y OB en los puntos C y D respectivamente. Entonces, me está diciendo que estos puntos se van a llamar punto C y punto D. Entonces lo voy a nombrar. Este sería el punto C. Voy a hacerlo más arriba. Ahí. Y este sería el punto D. Y vamos a ponerle los puntos, ¿verdad? Para que se vea o que sepamos dónde están ubicados. Este sería el punto. Ahí está. Eso sería en el... creo que no me aparece el siguiente. Bueno, veamos. Ahí está. Punto C y punto D. Entonces, ya hice el primer paso. El segundo paso, con el mismo radio, trazar dos arcos, uno con centro en C y otro con centro en D, que se corten en el punto E. El mismo radio significa que voy a utilizar el compás, lo voy a utilizar a la misma abertura que utilicé para construir este, a esa misma abertura, que utilicé para construir este. Fíjense bien, es la misma abertura. Entonces lo que voy a hacer es tomar el compás y dice que voy a trazar dos arcos con centro en C y con centro en D. Que cuando me dice centro es que voy a colocar la punta del compás en esos puntos, ¿verdad? Con centro en D, en C, y que voy a trazar un arco hacia acá. Entonces voy a trazar el arco con la misma abertura, que también tiene que ser punteado, ¿verdad? Lo voy a hacer punteado para que se vea mejor, que me cueste un poco más. Cuesta más porque hay que irlo punteando. Ustedes en su cuaderno, cuando trabajen, va a ser más fácil, ¿verdad? Toman el compás y van punteando. Y así. Bien, ahora voy a trazar el otro arco que debe ser con centro en D. Pongo la punta del compás en D y voy a colocar el compás acá para trazar el otro arco. Siempre con la misma abertura del compás, lo que voy a hacer es trazar el otro arco. Y comenzamos. Siempre lo vamos a hacer punteado, ¿verdad? Bien, creo que ahí es suficiente. Si se fijan, acabo de hacer el segundo paso. El tercer paso dice
trazar el rayo OE. Dice que donde se corten va a ser el punto E. Si se fijan, donde se cortan los puntos es en este que está acá. Entonces lo voy a puntear. Donde se cortan es en este punto que está aquí. Es donde se cortan. Justo aquí. A este le voy a llamar punto E. Y voy a trazar, paso número 3, trazar el rayo OE, o sea, desde O hasta E. Para eso voy a utilizar la regla, ¿verdad? Traigo la regla y voy a trazar el rayo que va desde O hasta E. Vamos a hacerlo un poquito más larga. Ahí. Ahí está. Que lo voy a trazar de color rojo. Y listo. Ese sería el paso número 3. Voy a quitar la regla porque ya no lo ocupo. Y el paso número 4 sería trazar los segmentos que van desde los puntos C hasta E y desde D hasta E. Y lo voy a hacer de color azul, así como están los que ya estaban ahí. Para ello voy a utilizar la regla. Voy a hacerla más pequeña. Ahí creo que ya se puede. Irían desde el punto C hasta el punto E. Hay algunos estudiantes que dicen que tienen problemas de conexión, ¿verdad? Si tienen problemas de conexión, pues ahí no puedo hacer nada. Si salen de la reunión, pues ni modo, les va a tocar ver el video en YouTube después. Bien, ahora vamos a trazar la otra diagonal o el otro segmento que va desde el punto D hasta el punto E. Probablemente a ustedes les salga mejor en su cuaderno, ¿verdad? Ahí está. Si se fijan, me hace falta todavía trazar otro segmento que sería la diagonal que va desde C hasta D. Entonces, acabo de crear o acabo de terminar el ejercicio. ¿Qué es lo que me pedía el ejercicio? Usando las propiedades del rombo, construye la bisectriz del ángulo A o B con regla y compás. ¿Cuál es la bisectriz? Acá, la bisectriz es esta línea roja que está acá, ¿verdad? Esa es la bisectriz que divide el ángulo A o B en dos ángulos que son congruentes, ¿verdad? Que es el ángulo que está acá y el ángulo que está acá. Entonces, esta que está acá se le llama bisectriz. Vamos a nombrarla. Vamos a ver si se le puede poner una flecha o si no, entonces vamos a ver. Vamos a hacerle color verde mejor. Esa es la bisectriz del ángulo, ¿verdad? Y ahí está terminada. ¿Cuál es la bisectriz? Esta línea roja. ¿Cómo la construimos? Utilizando regla y compás. No utilicé transportador, utilizando regla y compás.
Lo primero que hicimos fue trazar un arco de cualquier radio que quedara que cortar estos puntos. Los nombramos como punto C y punto D. Después, con esa misma abertura con el compás de ese radio, nos colocamos la punta del compás con centro en C, trazamos un arco, luego la punta del compás con centro en D y trazamos otro arco, y donde se conectan o donde se cruzan estos arcos, trazamos un segmento desde O hasta E, que es el punto donde se conectan los arcos. Lo nombramos como punto E. Y esta es la bisectriz. A eso se refería el ejercicio. Muy bien, ahora vamos a continuar con la clase, con la presentación que tengo acá. Acá tengo esos pasos, ¿verdad? Eso que yo acabo de hacer ahorita es lo mismo que yo tengo acá. Fíjense bien, partimos de esta imagen, usamos las propiedades del rombo para poder encontrar la bisectriz. Y aquí aparecen todos los pasos que yo hice, ¿verdad? Los pasos que yo hice en la pizarra son los que aparecen acá. Trazamos un arco con centro en O, que es lo que está acá. Luego, el arco es la porción de la circunferencia comprendida entre dos puntos de la misma, ¿verdad? Esto nos referimos, un arco es como una semicircunferencia. Luego, con el mismo radio, trazamos arcos, uno con centro en C y otro con centro en D. Y donde se cortan le colocamos el punto E. Eso fue lo que hice yo ahí en la pizarra. Luego trazamos el rayo OE, que iba desde O hasta donde se cortaban los arcos. Y esa es la bisectriz para formar un cuadrilátero, ¿verdad? El cuadrilátero OD. Fíjense bien cómo se nombra este cuadrilátero. ODEC. Es un rombo. Y el segmento OE, fíjense bien, el segmento OE es una diagonal, por lo tanto, el ángulo AOE y el ángulo, fíjense bien, BOE, tienen la misma medida. Se concluye que el rayo OE es la bisectriz del ángulo AOB. Y por eso lo marqué en rojo, ¿verdad? Para que ustedes lo identifiquen. Esta es la bisectriz. Y lo hicimos o lo construimos utilizando compás y regla. El radio de los arcos en el paso 2 del ejemplo 2.2 puede ser de cualquier medida, pero el cuadrilátero formado no sería un rombo. Por ejemplo, si acá le colocáramos otra medida, acuérdense que este arco lo hicimos con la medida desde O, ¿verdad? Y después pusimos el compás con la misma abertura y lo pusimos con centro en C y con centro en D para hacer los arcos. Pero si modificáramos la abertura del compás, se puede hacer de cualquier medida, siempre tendríamos la bisectriz, pero el cuadrilátero que se forma ya no sería un rombo, ya no tendrían la misma medida a todos los lados. A eso se refiere. Dos rectas o segmentos o combinaciones de estas son perpendiculares cuando tienen un punto en común formando un ángulo recto. Dos rectas o rayos o segmentos o combinaciones de estas son perpendiculares cuando tienen un punto en común formando un ángulo recto. Aquí vamos a ver, ya no es construcción de la bisectriz, permítanme, voy a corregir esto. Aquí ya no se llama construcción de la bisectriz, sino que se llama perpendicularidad o rectas perpendiculares. Cuando decimos rectas perpendiculares nos referimos a aquellas rectas que forman un ángulo de 90 grados. Veamos el ejemplo 3.1. En la figura de la derecha, nombre el segmento perpendicular a la recta M. Fíjense bien, la recta M es esta recta que está acá y que tiene un montón de puntos. Esta es la recta M. ¿Cuál es el segmento que es perpendicular? El segmento que es perpendicular forma un ángulo recto con la recta. ¿Cuál es el que forma ese ángulo recto? Miren, aquí está. Entonces el segmento que es perpendicular es el CD. El segmento CD es el que forma un ángulo recto. Miren. Esa sería la respuesta. El segmento CD forma un ángulo recto con la recta M, por tanto es perpendicular a esta. Aquí hay más segmentos. Está el segmento CG, el segmento CE y el segmento CF. Pero el único que forma un ángulo de 90 grados es el segmento CD. Por lo tanto, el segmento CD es perpendicular a la recta. Muy bien.
Para expresar que dos rectas, rayos o segmentos son perpendiculares, se expresará con este símbolo. Si se fijan, es una T invertida. Es como una T hacia abajo, una T mayúscula hacia abajo. Este símbolo significa perpendicularidad. En la figura CD, el segmento CD, es perpendicular a la recta M. Fíjense bien cómo se lee. CD es perpendicular a la recta M. Esta T invertida siempre significa que es perpendicular o nos indica la perpendicularidad. Es importante irse familiarizando con estos signos porque los vamos a utilizar muy seguido de aquí en adelante y en octavo y en noveno grado. Entonces aquí ya estamos viendo el concepto de rectas perpendiculares. Dice que dos rectas, rayos o segmentos o combinaciones de estas son perpendiculares cuando tienen un punto en común formando un ángulo recto. Y habíamos dicho que un ángulo recto es un ángulo de 90 grados. Ejemplo 3.2. Construya la perpendicular a la recta M que pase por el punto E. Construye la perpendicular a la recta M que pase por el punto E. Entonces voy a tratar de hacer esta en la pizarra para que vean cómo se hace. Ustedes ahí ven la imagen, ¿verdad? Era construir la recta perpendicular. Voy a copiar la imagen para ir trabajándola en la pizarra. Permítanme. Muy bien, voy a compartir la pizarra para explicarles cómo se hace. Bien, si se fijan, ahí tengo la recta que me daban, ¿verdad? ¿Qué es lo que me estaban pidiendo? A mí lo que me están pidiendo es construir la perpendicular a la recta M que pase por el punto E. ¿Cuál es el punto E? Ese que está ahí, ¿verdad? O sea, yo tengo que construir una recta que pase por ese punto. Entonces, el primer paso, lo que voy a hacer es trazar un arco de cualquier radio y centro en el punto E. Acuérdense que cuando me dicen trazar un arco, entonces voy a utilizar el compás, ¿verdad? De cualquier radio y que debe estar con el centro en el punto E. Ahí tengo el punto E, entonces este es el centro, ¿verdad? Y me piden que trace un arco que corte a la recta M en los puntos C y D. Entonces voy a hacerlo más pequeño porque me dice que debe cortar a la recta M en los puntos C y D. O sea, debe cortarlos en estos puntos que están acá. Entonces voy a trazarlo aquí y lo voy a trazar al otro lado. Y aquí. Que corte a la recta en los puntos. A estos puntos le voy a llamar C y D. Este sería el punto C. Y acá sería el punto D. Vamos a puntearlos para ya tenerlos ahí. Mira, vamos a hacerlo más grande. Punto C y punto D. Ese sería el primer paso, trazar un arco de cualquier radio y centro en el punto E que corte la recta M en los puntos C y D. Paso número 2. Con un radio mayor que el anterior, trazar dos arcos con centro en C y con centro en D que se corten en los puntos F y G. Fíjense bien, con un radio mayor, ¿qué significa? Que tengo que hacer más grande el compás. Tengo que hacerlo más grande.
Y dice que debo trazar dos arcos, pero con centro en C y con centro en D. Con centro en C, voy a girarlo y voy a trazar esos arcos acá. Voy a irlo punteando, así como lo hice en el ejemplo anterior. Esto toma un poco más de tiempo, ¿verdad? Cuando ustedes lo hagan en su cuaderno va a ser más fácil. Bueno, ahí está. Ahora, con esa misma abertura voy a trasladar el compás y lo voy a colocar con centro en D. Y lo voy a girar para acá y voy a trazar el otro arco. Y luego voy a hacerlo también en la parte de abajo. Voy a trazar arcos en la parte de abajo. Siempre con la misma abertura. Y luego voy a trazar el otro con el centro en D. Aquí es muy importante centrar muy bien el compás, ¿verdad? Ya que si no lo centran bien, entonces se pierde la medida. Obviamente es más fácil hacerlo en el cuaderno. Bien, el siguiente paso sería trazar la recta. Bueno, hay que nombrar estos puntos, ¿verdad? Estos puntos se nombraban como punto F y punto G, que los voy a nombrar en este momento, punto F y punto G. De hecho, les vamos a colocar el punto de una sola vez. Donde se cortan o se cruzan estos arcos serían los puntos punto F y punto G. Ahí creo que está. Y los voy a nombrar, ¿verdad? Y trazar la recta FG, que es perpendicular a la recta M. Entonces, para ello voy a utilizar la regla. La voy a hacer más pequeña. La giramos. Concentro en F y que pase por G. Ahí. Y vamos a trazar la recta perpendicular. Voy a hacerla en color rojo para que la podamos identificar.
Y ahí está. Esa sería la recta perpendicular. El ejercicio me decía, construye la perpendicular a la recta M que pase por el punto E. Y ahí está. Esa es la recta perpendicular. Vamos a nombrarla, para lo cual vamos a colocarle acá el nombre. Decíamos que esta es la recta perpendicular a la recta M. Ahí está. Esa que está de color de color rojo sería la recta perpendicular a la recta M. ¿Cómo la hicimos? Utilizando el compás y la regla. Utilizando los arcos, ¿verdad? Primero formamos los puntos C y D, después con centro en esos puntos trazamos arcos de un radio mayor y encontramos los puntos F y los puntos G, que es donde se cruzan esos arcos. Aquí podemos decir también, que aquí se forma un ángulo de 90 grados. Vamos a ver si lo puedo hacer aquí. Vamos a ver si sale. Ahí está. Entonces ahí se forma un ángulo de 90 grados. Eso nos indica que esa es una recta perpendicular. Bien, continuando con la clase, todo esto que está acá, los pasos que aparecen ahí son los que yo tengo acá. Ahí está la figura, ahí están los pasos que hicimos, trazar un arco de cualquier radio y centro en el punto E, que corte a la recta M en dos puntos, que eran C y D. Luego, con un radio mayor que el anterior, trazar dos arcos con centro en C y D, que se corten en los puntos F y G, y trazar la recta FG, que es perpendicular a la recta M. Y aquí me dice, ¿verdad? Que esta recta, aquí aparece el símbolo de perpendicularidad. Fíjense bien, esa recta FG es perpendicular a la recta M. Y aquí me dice que si se trazan los segmentos CG, CD, DF y FG, observe que el cuadrilátero CGDF es un rombo y que los segmentos CD y FG son sus diagonales. Las diagonales de un rombo se cortan formando ángulos rectos, por lo tanto, la recta FG es perpendicular a la recta CD. O sea, si en esa figura yo trazo todos estos segmentos en los puntos que teníamos ahí, puedo formar un rombo, ¿verdad? Y que un rombo tiene dos diagonales que se cortan a la mitad. Entonces las diagonales que se formarían serían FG y CD, y que son, por lo tanto, congruentes. Son dos diagonales que se cortan a la mitad y forman un ángulo de 90 grados, por lo tanto son perpendiculares. Y esta T invertida nos decía que el segmento FG es perpendicular al segmento CD. Recuerde que FG es perpendicular a M, expresa que el segmento FG es perpendicular a M y el rayo FG es perpendicular a M. Y también la recta FG es perpendicular a M. Aquí puede ser segmento, rayo o recta. Veamos ahora el siguiente ejercicio. Esto no lo voy a dibujar en la pizarra porque creo que ya tenemos bastante tiempo y ya esta clase ya se va a terminar. Con este creo que terminamos. Ejercicio 3.3. Fíjense ustedes. Construye la perpendicular a la recta M que pasa por el punto P que está fuera de ella. ¿Cuál es la diferencia? En el ejercicio anterior teníamos el punto dentro de la recta, pero en este ejercicio el punto está fuera de la recta y la recta perpendicular debe pasar por ahí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Solución 1 o paso 1,
trazar un arco de cualquier radio y que tenga el centro en P, que significa que la punta del compás va a estar en P, que corte a la recta M en 2 puntos, que los vamos a llamar A y B. Entonces ponemos el compás en el punto P, trazamos un arco que corte en 2 puntos a la recta y esos puntos les llamamos A y B. Entonces aquí colocaríamos el compás, trazamos el arco, aquí corta en B y aquí corta en A. Le ponemos los puntos y los nombramos como A y B. Paso número 2, trazar 2 arcos con el mismo radio que el anterior, con centro en los puntos A y B que se corten en el punto Q. Entonces, con la misma abertura del compás, lo colocamos la punta en el punto A y trazamos un semiarco hacia abajo y luego lo colocamos en la punta del punto B y trazamos un semiarco hacia abajo. Y ahí encontraríamos en donde se intersectan o se cruzan esos arcos, encontraríamos el punto Q. Luego lo que haríamos sería trazar una recta desde P hasta Q y la recta PQ es perpendicular a la recta M. Esto es porque PQ, y aquí lo colocamos el signo de perpendicularidad o forman un ángulo recto con M. Y aquí me aparecen ya los signos que me demuestran que queda un ángulo recto. Si hay un ángulo recto, significa que las rectas son perpendiculares. Los puntos A, B, Q y P determinan un rombo. Si trazamos estos segmentos, entonces construimos un rombo con AB perpendicular a PQ, que serían las diagonales, ¿verdad? AB y PQ serían las diagonales que se cortan a la mitad y forman un ángulo de 90 grados. Y ahí terminaríamos, solo faltaría mandar la tarea número 1 del cuarto parcial y pues hasta aquí llegamos. ¿Alguien tiene alguna duda? Supongo que están cansados. Esta clase yo sé que es más larga por el hecho de estar dibujando en la pizarra.